Saludamos a todas las personas que nos ven por las redes sociales. Les bendecimos desde la provincia de Córdoba y esperamos que esta reflexión sea de bendición para su vida y también la comparta con otras personas para que sean también bendecidas. Mira, hay una cosa que también lo estaba diciendo la pastora. Cuando uno mira o se detiene por un momento en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, uno se mira la gran connotación, lo importante que fue el sacrificio. Y una de las partes o sea, el sacrificio de Cristo tiene prácticamente dos connotaciones. La primera, salvación y vida eterna. Jesucristo murió en la cruz para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Pero también Jesucristo, al ser crucificado y al ser menospreciado y humillado, dice que Jesucristo se hizo maldición para que tú y yo tuviéramos bendición. Entonces, nuestro Padre está muy interesado en que nosotros seamos bendecidos. Parte del plan de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos bendecidos, que sea bendecido nuestra familia, que sea bendecida nuestra casa, porque lo dice la palabra, ¿sí? Que sean prosperados así como prospera su alma. La palabra habla de prosperidad, habla de bendición, habla de salvación y vida eterna. Y dice en el Salmo 37, número 4, Salmo 37, número 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de su corazón. ¿Cuáles? Todas las peticiones de su corazón. Dice, en el número 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O sea que la palabra está diciendo que Él concederá, que Él nos bendecirá. ¿Cuáles son las peticiones de nuestro corazón? Pues de bendición. Queremos bendición para nosotros, para nuestros cercanos, para la iglesia, para el país, para donde sea. Pero dice que Él concederá las peticiones de su corazón. Salmo 84, 11 dice que Él es nuestro protector y no nuestro benefactor. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que anden en integridad. Está diciendo que a los que anden de acuerdo a sus preceptos serán bendecidos, que no les quitará el bien, que no le faltará nada. Pero hay una cosa que nosotros no debemos nunca olvidar. Y todo cristiano tiene que saber que así como Dios quiere bendecirnos, así el diablo quiere quitarnos la bendición. Así como Dios quiere bendecir tu vida y tu casa, el diablo hará toda artimaña para que tú pierdas la bendición y te alejes de la bendición, o para que te diluya la bendición. Satanás se opone a que nosotros seamos bendecidos. Dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Satanás vino a matar y a robar y a destruir la vida nuestra. Dios viene a bendecir, pero Satanás siempre dice, Satanás no quiere nuestro bienestar. Satanás busca nuestro mal, pero el problema de Satanás es que él no es un enemigo frentero, sino que es un enemigo encubierto,
un enemigo que hace las cosas por detrás, un enemigo que sutilmente se va metiendo en su vida. ¿Y dónde trabaja Satanás? En nuestra mente. En nuestra mente empieza a bombardear nuestra mente. Y por eso en 1 Pedro 5 nos dice la palabra que nosotros debemos velar. ¿Por qué? Porque Satanás está siempre trabajando. ¿Para qué? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué está diciendo? Que el diablo es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, ¿qué está buscando? A quien hacerle el mal. Y en 2 Corintios 2:11 nos llama a que nosotros también debemos andar pendientes y entender que Satanás está maquinando algo contra ti, algo contra ti, algo contra mí. Siempre está permanentemente maquinando. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás siempre está haciendo algo. Satanás no quiere la bendición para nosotros. Satanás es nuestro enemigo. El enemigo de su familia, el enemigo de su casa, el enemigo de sus amistades. Satanás no quiere. Entonces, la Biblia dice en Juan 8:44, habla claramente quién es Satanás. Cuando decimos que es un enemigo encubierto, está aquí Jesús hablando, le está hablando a los fariseos, le está hablando a la gente que Jesús hacía el bien y los fariseos intentaban opacar la labor de Jesús. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás es el engañador. Satanás es el padre de la mentira. Satanás no puede hablar verdad porque él es el padre de la mentira. Y así trabaja en nuestras vidas, en nuestra mente, de diferentes formas. Todos lo sabemos que Satanás está trabajando. ¿Para qué? Para que vivamos tristes, para que vivamos desmotivados, para que vivamos con miedos, para que vivamos en derrota. Pero Dios quiere lo contrario para nosotros. Y eso es, nosotros tenemos que tener la seguridad y la certeza que por encima de las adversidades, por encima de las circunstancias, Dios quiere la bendición para todos nosotros. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere lo mejor. El problema es que no podemos ignorar que el diablo está ahí. Y mira, por un momento, Génesis 3:1. Por un momento, ubíquense en el huerto del Edén. Adán y Eva. ¿Qué tenían que hacer Adán y Eva? Se levantaban a la hora que querían. Después de que se levantaban, iban y desayunaban con frutas. Estaban las frutas ahí o arrancaban algo del campo. Y después de que estaban ya bañaditos y todo, llegaba Dios a hablar con ellos. Y le decía a Dios, ¿y por qué le pusieron burro a ese animal? ¿Y por qué no le cambia mejor el nombre? Y ahí todos los días estaban hablando permanente con Dios. Eran felices y solamente tenían una misión: multiplicarse y mandar sobre la tierra. Enseñorearse sobre la tierra. Eso era un futuro buenísimo. Pero apareció Satanás a dañar el futuro de Adán y Eva y el futuro de la humanidad. Y miramos cómo trabaja Satanás. Mire, dice Génesis 1:3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Cuando habla aquí de la serpiente, está hablando de Satanás, que era astuta. ¿Cómo era astuta?
más que los miles de animales del campo. Y dice que se le acercó a Eva y le dijo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empezó hablándole a Eva mentiras, con que Dios les ha dicho que no comáis de los árboles del huerto, y Dios nunca dijo eso. Pero él lanzó esa mentira para que Eva se dejara llevar y empezara una conversación. Y entonces Eva dijo, espérate, no. Dice en el número 2, del fruto de todos los árboles de huerto podemos comer. Y empezó la conversación entre Satanás y Eva. Eva, primero, para romper el hielo, le dijo, con que Dios, o sea, de una vez dice, ¿cómo dice? Con que Dios ha dicho, o sea, empezó a poner en duda la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, y Eva dijo, no, un momento, que Él ha dicho que comamos de todo. Pero en el número 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué dijo Dios? Que si Adán y Eva comían de uno de los miles de árboles que habían en el huerto, iban a tener problemas y podían morir. De uno de los árboles, de los miles de árboles, Dios les puso, para probar su fe, a lo mejor les puso esa condición. De todo lo que están aquí podéis comer, de allí, pero del árbol ese no podéis comer. Y entonces Satanás llega y le dice, no. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué dijo Dios? Que podían morir. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis. O sea, estaba negando la palabra que Dios le había dicho a Eva y a Adán. Y entonces, no solamente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Les dijo, no solamente van a morirse, sino que van a ser iguales a Dios. Y van a saber mucho más y van a tener sabiduría. Y entonces, al permitir la mujer el diálogo con Satanás y al permitir ella esa conversación, dice que ella lanzó su mirada hacia el árbol. En el número 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo empezó la tentación? ¿Cómo empezó? Empezó una conversación y Satanás en la conversación fue desmintiendo todo lo que Dios había dicho. Fue diluyendo la palabra de Dios. Y Eva fue ganando o perdiendo en la tentación, y dice, uy, pero es que de verdad que ese es codiciable. Así es el pecado. Así es el pecado que se nos presenta a nosotros. Oh, ¿por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no eso? Y dice que le entró las ganas de comer por los ojos. Y luego dice, ¿y por qué no? Si es agradable a los ojos y podemos comer, y a lo mejor también podemos tener sabiduría. Y dice que comió del árbol y le dio de comer a su marido. Y el texto en ningún momento dice que Adán se hubiera opuesto. Yo no sé qué le pasó a Adán, pero ni siquiera chistó nada. Dice que le dio a su marido, el cual también comió con ella. O sea, Satanás creó un ambiente tal que hizo que cayera Eva y que cayera Adán en la rebeldía contra Dios. Dios les había dicho les había dado una orden, y Satanás diluyó toda esa orden y les dijo, lo llevó ¿a qué? A cometer el pecado. En el número 7, las consecuencias del pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando yo veo que dice que se vieron que estaban desnudos y empezaron a conocer, es cuando uno empieza a trabajar en sus propias fuerzas, ¿sí? Vieron que el pecado los había llevado a la desnudez y que la situación se estaba complicando, entonces dice que ellos dijo, vamos a cosernos unas hojas aquí para eso. Dice que más adelante, que no lo vamos a leer, dice que Dios les hizo unos vestidos a ellos para que cubrieran su desnudez. Ellos estaban moviéndose en sus propias fuerzas para cubrir su pecado y su desnudez. Sucedieron dos cosas. Encontraron su desnudez y en el número 7 dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, dijeron, aquí nos hemos equivocado. Ya la cosa está mal, y dice que ya no fueron a encontrarse con Dios, ya no fueron a hablar con Dios, sino dice que huyeron de la presencia de Dios y se escondían de la presencia de Dios. Y una cosa que tal vez no nos damos cuenta, ¿dónde está Satanás ahí en ese momento? Se desapareció. Dejó a Adán en el problema, dejó a Eva en el problema. Ese es su problema. Ustedes arréglense con Dios, que ya no pinto nada. Así es Satanás. Después de que uno está metido en el problema, después de que uno ha aceptado las cosas que él le plantea, Satanás se desaparece y lo deja a uno en el problema bien metido. Satanás no aparece por ningún lado ahí después. Lo dejó. No dijo Satanás, mire que yo fui el que convencí a Eva. Mire, Jesús, Dios, porque no. No. Porque primero que todo no resiste la presencia de Dios, y segundo, así es Satanás. Después de que nos mete en problemas y situaciones difíciles, se desaparece. Y Satanás no aparece en el huerto del Edén cuando vino Jesús. En el momento que comieron, él salió corriendo. En el momento que pecaron, él se desapareció. ¿Por qué? Porque logró su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que ellos fueran sabios, no, el objetivo era Satanás, era que desobedecieran a Dios. Y eso es lo que busca Satanás, que nosotros desobedezcamos a Dios. Satanás nunca busca lo mejor para ti ni para mí, busca que nosotros desobedezcamos a Dios. Y entonces, ¿cómo pintó Satanás el pecado? Mira, que Dios no ha dicho, que eso es mentira, que ustedes van a tener sabiduría, que a usted le va a ir bien, que a usted no. Siempre Satanás le pinta. Yo digo que creo que lo tengo más adelante. Satanás le envía a uno el pecado envuelto en papel regalo. Satanás se lo presenta envuelto en papel regalo. No se lo presenta con cachos ni con un tridente ni nada, ¿no? En papel regalo. Y entonces Satanás, la situación del huerto fue muy complicada. Ya sabemos, Dios se molestó. Ellos dicen que huían de la presencia de Dios. Al final la cosa terminó mal, ¿sí? Pero hay una cosa que es importante, que nosotros debemos entender. Satanás siempre maquina, utiliza a los que están cerca, a su familia, a los vecinos, a las personas que uno quiere, a la televisión, a la radio, a los políticos, a todo el mundo. ¿Para qué? Para bombardear nuestra mente y desviarnos del camino de Dios. Incluso coloca desconfianza en sus hermanos, en los líderes de la iglesia, en los pastores. ¿Para qué? Para que uno mengüe y se vaya yendo. Es que el pastor me dice, es que no sé qué, es que me habla de pecado y no sé qué, si Dios es bueno, Dios es amor, ¿sí? Entonces, ¿qué busca Satanás? Uno de los puntos que yo tengo aquí como primero es que Satanás pone en duda siempre lo que Dios dice. Satanás pone en duda lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué le dice? ¡No moriréis! Dios había dicho que podían morir, que iban a morir si pecaban. Dijo, no moriréis. O sea, puso en duda
la palabra de Dios. Y Satanás siempre pone en duda la palabra de Dios. ¿Infierno? Infierno no existe. O como me decía alguien hace un tiempo, el infierno es lo que cada uno de nosotros vivimos. Siempre Satanás trata de desvirtuar la realidad. Sí, infierno es cuando yo tengo problemas, cuando las personas tienen dificultades. Eso no, el infierno existe, dice la palabra, y entonces Satanás siempre trata de diluir las cosas, ¿sí? Entonces, todo lo que dice la palabra dice que es verdad. La palabra dice que Jesucristo es la verdad. Y Satanás trata por diferentes medios, diferentes formas, por los medios de comunicación, por muchas cosas, de desmentir, de poner en duda lo que Dios dice. Si a lo mejor alguien le dijo, hermana, usted va a ser una profeta, lo primero que Dios quiere es decir, usted no tiene actitudes para eso. Hermano, usted va a ser pastor. No, no, no. Usted es que ni siquiera ha estudiado ni llamado tiene. Usted va a ser una victoriosa. No, 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 no. Usted no tiene capacidad. Usted va a vivir de derrota en derrota. Siempre Satanás pone en duda lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Para qué? Porque no quiere, no quiere que nosotros seamos vencedores. La otra cosa es que él crea duda acerca de Dios. ¿Sí? ¿Qué es crear duda? Dios quiere que tú no seas libre. Dios quiere que tú seas esclavo. Dios quiere que seas esclavo, perdón. Satanás te dice a ti, Dios quiere que tú seas esclavo. Satanás te dice a tú, Él te está cogido con cadenas, no te permite ser libre porque ahora la sociedad es libre, entonces vende una falsa libertad. La palabra de Dios nos encajona dentro de una libertad diferente y habla de bendición y habla de paz y gozo y alegría y habla de una forma de ser uno, de vivir, y en cambio Satanás dice, eso no es verdad, Dios lo quiere encajonar, lo está cogiendo en cadenas, eso no sé qué, quiere mostrarle que Dios te quiere tener esclavo y te quiere tener ahí agarrado, ¿sí? Ahora dice, otro punto es que Satanás empieza a hablar negativamente de Dios. ¿Cuántas personas dicen Dios no existe? ¿El infierno no existe? Eso es un invento, la religión es un invento de hombres. Y empieza así por varias formas a poner en duda que realmente Dios no existe, que el infierno no existe. Mira, yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría en nosotros si nosotros no viéramos los milagros y lo sobrenatural de Dios? A veces podríamos dudar que realmente Dios existe, pero cuando nosotros hemos visto milagros, sanidades, liberaciones y hemos sentido su presencia, Satanás no nos puede engañar de que Dios no existe porque hemos sentido su presencia y estamos seguros de que Dios sí existe. Pero a las personas que Dios no existe, Dios no sé qué. Ahora, el otro punto es, Satanás quiere hacer a Dios un sospechoso, ¿sí? Entonces dice, nosotros somos independientes. Mira, hay una cosa que hablaba con alguien y alguien le decía, a una hermana que conoce de la palabra, le decía a un muchacho que es homosexual, ¿sí? Le decía, ¿usted por qué es homosexual? Las chicas, ¿por qué son lesbianas? Y él le decía, ¿tú has probado? ¿Tú has probado lo bonito que ser lesbianas? Que las mujeres sean lesbianas. Yo he probado a los hombres y estoy contento con los hombres. Entonces siempre Satanás le dice, ¿tú lo has probado? ¿Tú lo has visto? Entonces él dice, ¿tú has probado la droga? Lo bueno que es la droga, lo bueno que es emborracharse,
Lo bueno que es acostarse con mujer y con mujer y con mujer y con hombre y con hombre. ¿Lo has probado? Hacia allá lo lleva el enemigo. Entonces nos hace vivir sin Dios ni ley. Todo es válido. Todo es válido. Entonces cuando dice, ¿tú has probado el intercambio de parejas? Lo bueno que es eso. ¿Tú has probado las orgías? ¿Tú has probado el lesbianismo o el homosexualismo? Lanza esa duda. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Tú has probado la manzana? ¿Tú has visto? Eso es lo mejor. Y las personas se dejan llevar y se dejan llevar. Y más cuando ahora hay leyes que permiten, no solamente, sino que impulsan y llevan a las personas a hacer esas cosas. Así se mueve Satanás. Por eso no piensen que esto del LGTBI es que eso es una equivocación de los políticos. Eso es una estrategia de Satanás a nivel mundial. Esto del adoctrinamiento a los niños en los colegios es una estrategia de Satanás a nivel mundial. Eso no es que a alguien se le ocurrió, que de pronto se le ocurrió a Irene Montero. No, eso es una estrategia de Satanás y Satanás tiene sus personas en todas las partes para meter sus ideas, para llevar a la gente a esas circunstancias, para que las personas pierdan identidad. Otro de los puntos que Satanás le mete a la gente es, yo soy mi propio Dios, yo me mando. A mí nadie me manda, a mí nadie me dice, una persona que yo ni conozco, que no sé ni existe, va a darme a mí órdenes. Alguien que dice que es Dios va a darme a mí órdenes. Yo sé que lo que hago. Entonces las personas se vuelven su propio Dios y hacen todo lo que les parece. Entonces, así trabaja Satanás, pero ¿cuándo trabaja? Diariamente. Con los medios de comunicación, con los vecinos, con los amigos, en la discoteca, en el sitio, en el concierto. Siempre está Satanás trabajando. ¿Para qué? Bombardeando, bombardeando. Por eso es que dice la palabra que nosotros debemos ponernos el yelmo de la salvación. ¿Para qué? Para que los dardos del enemigo no nos hagan daño. Y por eso es que la palabra dice que el escudo de la fe para rechazar todos los dardos del enemigo. Dios nos ha dado a nosotros herramientas para vencer a Satanás, pero Satanás está ahí permanentemente trabajando porque quiere el mal para ti y para mí. Satanás no quiere el bien. Entonces, cuando las personas empiezan a dudar, empiezan a ser infelices, empiezan a ser tristes. Otro punto es que Satanás vende que entre más tengamos, más felices somos. Entre más dinero, entre más posesiones, entre más coches, entre más mujeres, entre más hombres tengamos, somos más felices. Y mucha gente trabaja día y noche para tener dinero y mucha gente trabaja día y noche. ¿Para qué? Para ser, entre comillas, felices teniendo todo. Y su Dios se convierte en las posesiones, en eso se convierte su Dios. Y mucha gente anda enganchada en eso, en tener posesiones, en tener más y nunca son felices. Y otra cosa que Satanás anda vendiendo ahora es que nosotros ignoremos que el pecado trae consecuencias. Las personas pecan y dicen no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y no saben que con su pecado están maldiciendo su vida y maldiciendo su generación. Y muchas personas dicen, no, yo creo en Dios y Dios es bueno y yo puedo pecar. Yo es que soy santo, entonces, y mucha gente piensa, pero estoy hablando de muchas personas que son cristianos, entre comillas, dicen que no hay problema en el pecado, que no hay problema en desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios perdona y Él murió por mí en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo que Dios quiere que entendamos, que por diferentes formas, por diferentes sitios, por diferentes lugares, el enemigo está trabajando. Dice, como león rugiente está buscando a quien devorar. Y Satanás es tan, como dijera yo, tan aparentemente listo,
que dijo, venía Jesús de estar 40 días en el desierto en comunión con el Espíritu Santo. Venía lleno del Espíritu Santo y Satanás le dice, te voy a tentar. Sabía que Jesús tenía hambre. Satanás sabe nuestras debilidades y nuestras necesidades y por ese lado nos ataca con nuestras necesidades y nuestras debilidades. Y le dijo a Jesús, si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es lógico, tenía hambre. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? Sí podía. Y calmaría su hambre. Y le atacó por una forma y le atacó por otra y por otra forma. Y Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. La palabra dice, escrito está, escrito está. Y ahí derrotó a Satanás. Y es la primera forma de vencer la tentación del enemigo. Escrito está. La palabra dice, escrito está. Y dice que al final de la tentación de Jesús, vinieron los ángeles y le servían. Sí, le servían. ¿Qué le servían? Pues comida porque tenía hambre. Entonces le servían. Pero primero venció a Satanás. Entonces, dice, uno de los problemas que tenemos nosotros, que tenemos todos los cristianos, los que seguimos a Cristo, los que queremos agradar a Cristo, es que Satanás siempre nos está tentando. Satanás trata de desmotivarnos, de desmoralizarnos, de dañarnos el día, de dañarnos la tarde, de dañarnos la noche, de no dejarnos dormir. Siempre está Satanás trabajando. Y entonces, uno de la primera que decía ahora es la palabra. Tenemos que conocer la palabra y decirle, hablarle claro a Satanás, escrito está. Tú no sirves para nada, escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y así sucesivamente. Y vas a ser derrotado, dice, muchos son los que están conmigo que los que están en contra de mí y darle la palabra. Y entonces tenemos que lanzar la palabra. Y otra cosa es, dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Tenemos que estar sometidos a Dios y resistir. Es cuestión de resistir un día, 2 días y después el diablo huirá de nosotros. El diablo huirá. ¿Por qué? Porque el diablo es tonto y esta estrategia que usó en el Edén es la misma estrategia. Él no innova. La estrategia del Edén es la misma que usa actualmente con la gente, les dice esto y lo otro, y dice que nosotros si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Y hay otra importante que quiero que hoy la veamos, Apocalipsis 12:10. ¿Cómo vencer a Satanás? ¿Cómo vencer al enemigo? Una cosa es ignorarlo, dejémoslo ahí de lado, pero cuando, ahora en el verano que están las moscas ahí dándole vueltas a uno, eso es cansón. Entonces nosotros tenemos la autoridad y tenemos la palabra y tenemos lo que Dios nos dejó, ¿para qué? Para echar esas moscas, echar a Satanás de nuestro lado. Y dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué está diciendo? Satanás te acusa a ti delante de Dios de día y de noche. Satanás nos está acusando. Satanás es un chivato. Está acusándonos delante de Dios de día y de noche. Y entonces en el número 11 nos da la solución. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, Jesús murió en la cruz. Satanás no le gusta que le recordemos el sacrificio de Jesús en la cruz.
Satanás le tiene miedo al nombre de Jesús, le molesta el nombre de Jesús. Y entonces estábamos diciendo que ¿cómo lo vencieron? Por medio de la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús vencemos a Satanás. Y sí, entonces nosotros tenemos que decirle diariamente a Satanás, Satanás, tú eres un mentiroso. Recuerda, Satanás, que yo he sido comprado por el precio de la sangre de Cristo. Hay que recordárselo a Satanás que nosotros llevamos la marca de Cristo en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Hicimos comprados por la sangre de Cristo. Él pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ya no pertenecemos a Satanás, pertenecemos al Dios Todopoderoso porque Él nos compró con la sangre de Cristo. Hay que recordarle a Satanás que yo estoy comprado por la sangre de Cristo. Dice, y si Satanás como te está acusando hoy de noche, perdona Satanás. Jesús perdonó mis pecados y me limpió. Jesús perdonó mis pecados en la cruz y me limpió. Y dice, y ahora yo estoy todos los días cubierto con la sangre de Cristo. Y Satanás dice, pues es que Satanás no puede ni ver ni oler la sangre de Cristo porque sale disparado. Entonces nosotros tenemos que entender que una de nuestras armas poderosas para quitarnos a Satanás, para derrotar la tentación, para que no nos molesten nuestras vidas, para vivir una vida en victoria es la sangre del Cordero inmolado, la sangre de Jesús. Y otra de las cosas que nosotros tenemos, dice, y de la palabra del testimonio, nosotros debemos dar testimonio en la iglesia de lo que Dios hace por nosotros, de lo que Dios nos ha hecho. Y tenemos que dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas a los perdidos, para que ellos vean lo bello, lo bonito, lo hermoso y maravilloso que es seguir a Jesús. Entonces, si nosotros le decimos, Jesús ha hecho esto, Jesús ha hecho esto, Jesús ha hecho esto. Yo en estos días estaba pensando, y de verdad que yo digo, yo no me merezco las cosas que hace Dios conmigo, con mi familia. Y no me merezco, y digo, de verdad que es bonito ver cómo Dios nos bendice, ¿sí? Y debe ser porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, entonces el enemigo no nos puede quitar la bendición. Entonces, nosotros tenemos que hablarle a las personas de lo bello y maravilloso que es Dios, cómo nos bendice y cómo nos bendice. Y por último dice que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros, no está diciendo que nosotros tenemos que ir siempre a la horca o siempre a que nos inmolen. No, despreciar nuestras vidas es que nosotros podemos hacer sacrificios. No, o sea, rechazar los ofrecimientos que nos hace el diablo. Tenemos que hacerlo diariamente y en nuestras vidas colocar a Dios en un lugar primordial para decirle, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Sí, Señor, bendíceme, ayúdame, enséñame, guíame, todo eso, ¿sí? Y esa vida nueva que Dios nos ha dado, tenemos que tomarla para nosotros. Cuando nosotros llegamos en Cristo, esto es repetición de la repetidera. Cuando tú llegas a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos que coger esa palabra para nosotros y no decir, vuelvo atrás. La Biblia habla muy fuerte de los que vuelven atrás. Dice que son como los cerdos que vuelven al cieno o como los perros que vuelven al vómito. Nosotros no podemos atrás. Mira, hay dos ejemplos que estuve mirando. Un ejemplo dice que uno de los grandes generales llegó a una isla en sus embarcaciones y dijeron, vamos a tomar esa isla. Venían con muchos soldados y mucho ejército, ¿sí? Y había un grupo de gente que quería resistir para que no les tomaran la isla. Cuando venían dispuestos a matar a los invasores, que eran muchos, se dieron cuenta que los invasores habían quemado sus naves. Dijeron, estos vienen dispuestos a tomarse la isla, mejor hagámonos amigos. Nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos estar pendientes de la vida pasada, sino tenemos que quemar las naves porque nosotros tenemos que tomar la nueva vida que Cristo nos ha dado. Cuando Eliseo
decidió seguir a Elías. Eliseo andaba por el campo con sus 2 bueyecitos y trillando el campo, arando el campo. Y de pronto Eliseo le dijo a Elías: Eliseo, sígueme. Le dijo: un momentico, voy a hacer mi oración de entrega y luego te sigo. Y antes de seguirlo, fue y quemó los bueyes. ¿Por qué los quemó? Dijo: yo no quiero volver atrás, yo no voy a volver atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir al Señor y no voy a volver atrás. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que nosotros no estamos para volver atrás, estamos para seguir adelante. Dice que para atrás ni para coger impulso. Tenemos que seguir adelante y Dios nos está llamando a eso, a una nueva vida, a no mirar para atrás, si acaso mirar para atrás para no cometer los errores que hemos cometido, sino siempre hacia adelante, entendiendo que el enemigo nuestro es un enemigo derrotado. El enemigo nuestro lo está esperando el infierno y va a estar encadenado por años y por años allí en el infierno. Entender que la sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Entender que Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere darnos una bendición y salvación y vida eterna. Y que el enemigo no podrá contra nosotros porque nosotros pertenecemos al Dios Todopoderoso. Y en esas condiciones dice que aunque, como dice la canción, aunque un enemigo campe contra mí, yo no temeré. Nosotros no podemos andar en temor. El temor es del diablo y nosotros tenemos que andar en victoria y ganando siempre victoria, batalla tras batalla, derrotando al enemigo, ir de victoria en victoria, porque el Señor siempre nos quiere llevar arriba y no abajo, adelante y no atrás. Amén. Vamos a ponernos en